Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a comenzar a desarrollar los problemas del Practiquemos Juntos. En ese caso vamos a desarrollar los problemas del contenido o de la ficha de triángulos. Para eso vamos a recordar una pequeña propiedad y una característica de los triángulos. Una de las propiedades más importantes que tienen los triángulos es esa, donde si yo tengo un ángulo interno y yo tengo la medida de otro ángulo interno, yo puedo conocer la medida del tercer ángulo, no interno, sino adyacente a este, o sea, el ángulo exterior. ¿Cuánto debe medir entonces ese ángulo? Ese ángulo es equivalente a la suma de estos dos ángulos internos. Por eso, una de las propiedades a utilizar, ¿cuál es? Interno más interno mide el ángulo exterior. En ese caso sería teta más beta. Otra de las características que poseen los triángulos es cuando uno tiene un triángulo que es isósceles, yo siempre debo poseer dos lados de igual longitud y un tercer lado denominado base. Y es que en la base posee algunas características, como cual siempre en la base se van a ubicar dos ángulos que midan igual. En ese caso, si ese ángulo mide teta, acá debe medir teta. Veamos entonces el primer problema del Practiquemos Juntos. Problema número 1. Dice, en un triángulo ABC, se ubican los puntos P y Q, de tal manera que P se va a ubicar en el lado AC, en este caso acá P, y Q se va a ubicar en el lado BC. ¿Qué otra característica más nos dicen en el problema? De tal manera que el valor de la longitud del lado AB es igual a la longitud del lado BP. Y es igual a la longitud del lado PQ. Y es igual a la longitud del lado QC. Muy bien, esos son los datos que nos dan en el problema. Junto a ello nos dicen lo siguiente, de tal manera que la medida del ángulo ABC, ese ángulo de acá, es 5 veces la medida del ángulo QPC. QPC. En este caso, si ese ángulo de acá yo le llamo o lo denomino tita, este ángulo debe medir ¿cuánto? 5 veces tita. Veamos ahora lo que nos piden calcular. Calcule la medida del ángulo BCA. BCA. En ese caso, ese es el ángulo que me piden calcular, al cual yo lo voy a llamar X. ¿Qué es lo primero que uno debe de evaluar? ¿O qué es lo primero que uno debe de tratar de analizar en el problema? Analicemos que existen varios tipos de triángulos isósceles. Por ejemplo, ese triángulo PQC es un triángulo isósceles. Si esto de acá es un triángulo isósceles, esta longitud sería la base. De tal manera que si esto mide X, esto también debería de medir X. Entonces, yo lo puedo hacer en ese caso, realizar esa igualdad. Si acá es X, eso es X. Obviamente que si esto es X, eso era 5 veces la medida de ese ángulo. Entonces sería 5 veces X. Muy bien. ¿Qué otra característica más podemos utilizar? Utilicemos una de las propiedades. Un ángulo interior más otro ángulo interior, ¿qué me da? Me da la medida de este ángulo exterior. Interno más interno me da el ángulo externo. ¿Y cuánto mide ese ángulo externo? Va a medir 2X.
¿Qué otra característica más hay? Profe, acá hay otro triángulo isósceles. Entonces, como acá hay otro triángulo isósceles, me daré cuenta que si eso es un gusanito y eso es un gusanito, al ser un triángulo isósceles, si acá mide 2x, este ángulo de acá debe medir 2x. Obviamente que esa longitud, que sería BQ, debe ser la base. Y para terminar de resolver el problema, ¿qué debo de utilizar? Debo de ver que acá existe otro triángulo isósceles. Sin embargo, me debo dar cuenta que si ese ángulo de acá, el ángulo ABC, mide 5x, entonces la medida del ángulo ABP, ¿cuánto debería de medir? Obviamente que es una resta. 5x menos 2x, 3x. Para evitar confusiones, a ese ángulo simplemente puedo borrarlo para evitar tener mayor cantidad de datos en un mismo problema. ¿Qué más podemos hacer? Utilicemos esa propiedad. ¿En dónde? Un ángulo interno más otro ángulo interno. ¿Qué ángulo me da? Me da el ángulo externo. ¿Y cuánto va a medir ese ángulo externo? 2x más x me va a medir ¿cuánto? 3x. Al ser este un tipo de triángulo que también es isósceles, esa longitud es la base. Y en la base siempre se van a ubicar dos ángulos de igual medida. Si eso de acá es 3x, este ángulo de acá debe ser 3x. Al observar este tipo de triángulo, me doy cuenta de una característica importante. Los tres ángulos tienen igual medida. ¿Y eso en qué tipo de triángulo se da? En los triángulos equiláteros. Si esto de acá es un triángulo equilátero, cada uno de los ángulos interiores debe medir, ¿qué cosa? 60 grados. Entonces, 3x es igual a 60 grados. Al despejar el valor de x en este caso es 20 grados.